aspira el gobierno a traer en un periodo de 4 años. Y sí, la cifra es alta, pero no es nueva. En el 2018, Pablo Campana, quien ocupaba el cargo de ministro de Comercio Exterior, dijo que ese era el potencial de inversión extranjera que tiene el Ecuador en su portafolio. Y contaba que en el 2018, que la mitad de ello, 15.000 millones, era la aspiración de que ingresen al país en los próximos 5 años. Ya sabemos que poco y nada llegó. ¿Cómo se revierte esta situación mientras los vecinos continúan recogiendo ingentes recursos de corporaciones y personas naturales a las que poco les importa que no tengan moneda dura porque la inflación está controlada en esos países y Ecuador no es más que el espacio que se brincan a la hora de colocar miles de millones de dólares? Lo vamos a conversar con Julio José Prado, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Buenos días, ministro. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenny. Muchísimas gracias por la invitación. Saludo a quienes nos ven a través de la señal de Contacto Directo. Está claro cuál es el monto del portafolio de inversiones. Desde tiempos inmemoriales se recuerdan viajes, reuniones, visitas de multimillonarios a nuestro país, promesas de inversiones, firmas de contratos. Y en el Ecuador, cambios normativos que en su momento fueron aplaudidos incluso por el sector productivo. Leyes de alianzas público-privadas, códigos de la producción, por citar 2 de más de media docena de normativas, pero nada cuaja. ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? Así es, Lenin. Desde hace prácticamente 15 años, una década y media, que el Ecuador se alejó del contexto internacional de las inversiones. Se alejó de los mercados internacionales y se alejó de los inversionistas, tanto a nivel local como a nivel internacional. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es el alejamiento que tuvimos o la denuncia que se hizo al final del gobierno de Rafael Correa de los tratados bilaterales de inversión. Eso básicamente fue una señal de función, podemos decir, para los tratados bilaterales de inversión y para las inversionistas a nivel de países y a nivel privado que justamente querían venir a nuestros países. Y lo que usted dice, Lenin, es 100% cierto. Mientras una gran cantidad de capitales iban hacia Perú, hacia Colombia, hacia Uruguay y hacia Chile, en el Ecuador no han venido o han venido menos del 1% del PIB. Por eso es que nos hemos puesto esa meta ambiciosa de poder generar 30.000 millones de dólares en proyectos de inversión. Estos son proyectos público-privados, alianzas público-privadas, concesiones, ¿no es cierto?, gestión delegada, que nos van a poder permitir justamente caminar, además, hacia un cambio de modelo económico, en el cual el que no haga la inversión sea el Estado, sino que esas inversiones y ese desarrollo venga por el lado de la empresa privada. Ministro, y estamos comenzando a ver algunas señales, Lenin. ¿Cómo pasamos de las promesas a los hechos? Usted ha hecho referencia a 1.100 millones de dólares que se lograron a través de 25 contratos de inversión y 859 millones más que están pendientes. Pero yo recuerdo que en el 2018 se firmaron 114 contratos de inversión por 9.300 millones de dólares de empresas locales y multinacionales que tienen presencia en el país y ese dinero nunca llegó. ¿Quién nos asegura entonces que ahora sí va a ser distinto? Mire, la gran diferencia, Lenin, es no solamente el discurso, sino las acciones que estamos tomando de un gobierno que cree en la inversión privada y que tiene, además, ¿no es cierto?, las políticas claras a nivel de competitividad, de cambios normativos y de cambios legales que tienen que darse para atraer esas inversiones. Yo le decía, una gran señal es habernos regresado, ¿no es cierto?, al CIADI, al Centro Internacional de Arbitraje. Esto ha hecho que a nivel internacional nos vuelvan a ver países y empresas que antes no habían regresado a ver al Ecuador. Quizás podemos revisar esa cifra que usted estaba mencionando, Lenin. Usted tiene la lámina, quizás la pueden ponchar. Son estos contratos de inversión. En 5 meses de gobierno hemos logrado proyectos de inversión por 1.100 millones de dólares. Son más de 3.100 plazas de empleo, ¿no es cierto? Y esto significa, si lo vemos comparado con el año 2020, año de pandemia, significa 4 veces más de inversiones que en el año anterior. Y comparado a un año de prepandemia como el año 2019, significa el doble de inversiones en el Ecuador. Y tenemos grupos, ¿no es cierto?, de inversionistas internacionales de México, de Inglaterra, de Canadá, del Perú y de Chile, que están ya comenzando a hacer inversiones en el Ecuador. Es decir, la inversión internacional sí se está interesando en nuestro país y la vamos a comenzar a ver de inmediato, ¿no es cierto?, porque estamos cambiando justamente el entorno de negocios. Pero ¿será que se mantiene ese entusiasmo, esa
esa intención de invertir en el país cuando desde el gobierno se anuncian más impuestos que terminarán afectando el consumo formal, el patrimonio de las empresas, la capacidad adquisitiva de las personas y por ende el crecimiento y la competitividad? Mire, lo que se ha anunciado del gobierno, ¿no es cierto?, es un paquete de reformas que en este caso se va a dividir en 3 cuerpos legales importantes. Ese paquete de reformas está enfocado justamente a generar más seguridad jurídica, a atraer más inversiones y abrir la economía en términos generales a generar más oportunidades. La primera parte es la ley tributaria, que será enviada justamente, como lo ha anunciado el señor presidente, estos próximos días. La parte laboral, que es justamente para crear un entorno laboral más adecuado para generar más emprendimiento, más oportunidades, y la tercera parte, que es todo lo que tiene que ver con inversiones, sectores estratégicos y demás. Eso es lo que nos hace un gobierno y un país creíble, digamos, a mediano y largo plazo para las inversiones. Ministro, pero también es cierto, un Lenin, aspecto básico, en la más básica de las estrategias, es tener claridad en los tiempos. Y un peso muerto en la competitividad nacional es el impuesto a la salida de divisas. ¿Con qué cara? Correcto. Un gobierno, este o cualquier otro, le dice a un inversionista: trae tu plata, que cuando la quieres sacar te sableo el 5%. En campaña prometieron eliminarlo y ahora dicen que lo están analizando para ver cómo mismo lo desmontan. La Estrategia Nacional de Competitividad, ¿contempla el cronograma de ese desmontaje? Y si es así, ¿cuál es? Sí, Lenin, la primera señal que hemos dado es desmontar el impuesto a la salida de divisas para todo lo que tiene que ver con transporte aéreo. Era muy importante para reactivar el sector turístico, para reactivar el transporte de carga aérea, de exportación y de importación. Estamos analizando una reducción también del ISD para los temas navieros y de carga, cuyos precios han venido creciendo. Y hay un compromiso directo del presidente de, una vez que logremos abrir el espacio fiscal, que tiene que darse también a través de la aprobación de la ley tributaria que se enviará en los próximos días a la Asamblea, comenzaremos a encontrar el espacio a finales de este año y de ahí en adelante con un programa que se irá presentando desde el Ministerio de Economía para ir desgravando hacia cero el ISD. Pero recordemos también, Lenin, que el ISD para inversiones, ¿no es cierto?, de capital que vienen al Ecuador, que sean superiores a un año, está exento. Y para transferencias internacionales relacionadas con el capital financiero, también hay una exención ya del ISD. Eso es lo que queremos hacer, traer inversiones al Ecuador que no solamente vengan a rentar en el corto plazo, sino que vengan a ser socios del país en el largo plazo. Y yo le decía a Lenin, un candado justamente para atraer esas inversiones, para cambiar el modelo y que no dependa solamente del gobierno de turno, del gobierno actual o de este ministro, es por ejemplo la firma de acuerdos comerciales y de acuerdos de inversión a nivel internacional. Hablemos de acuerdos comerciales entonces, ministro. El presidente habla de buscar a las 10 economías más grandes del mundo. En América se apunta hacia México, Canadá, Panamá, República Dominicana, obviamente Estados Unidos. Fuera de ese mapa están Rusia, China, Corea, que sigue pendiente y no se termina de concretar, pese a que ya llevan tiempo las negociaciones. ¿Qué es lo que está más cerca de concretarse? Lenin, si me permite, solo para que todos quienes nos ven y nos escuchan puedan ver, digamos, un mapa de todos estos acuerdos comerciales que estamos buscando desde el gobierno. Primero, como usted bien dice, nos hemos ya puesto como una meta, ¿no es cierto?, la aprobación de 10 acuerdos comerciales con las 10 economías más grandes del mundo, ¿no? Y tener básicamente una apertura comercial muy grande. Acá está Canadá, acá está Estados Unidos, perdón. Solamente entre esos 2 países tenemos más de 1.800 millones de oportunidades. Estamos buscando un acuerdo comercial con Panamá, con República Dominicana y un acuerdo que está muy avanzado con México también. Todas estas cifras representan cuál es la oportunidad que tiene el Ecuador en esos mercados. Y aquí en la zona asiática estamos buscando un acuerdo comercial que esperamos que se dé durante el próximo año con Rusia. Hay un potencial muy importante en ese mercado, también con Corea y efectivamente un acuerdo comercial de más largo plazo con la China. El total de potencial de exportaciones adicionales que podemos tener si tenemos de esos 10 acuerdos comerciales es de 5.000 millones de dólares, como lo vemos aquí en esta lámina, Lenin. Efectivamente, lo que nos hemos puesto entonces es una meta de poder tener una apertura comercial que hoy por hoy llega en el Ecuador tan solo al 40%, comparando, por ejemplo, con Chile y con Perú, que tienen por encima del 90% de su economía abierta. Nuestra meta es al menos llegar al 60% de apertura comercial con estos nuevos acuerdos que tenemos. Pero ya se lleva tiempo conversando con México y con Corea, años, y no se cierra. ¿Por qué?
Bueno, con México estuvieron paralizadas las negociaciones durante 1 año y medio y lo que hemos hecho con el presidente de la República, que es muy pragmático, es él liderando el viaje hace 2 meses a México, destrabar el proceso de negociación. Y de ahí hacia acá, en estos últimos 2 meses, se han destrabado prácticamente todas las mesas de negociación y faltan solamente aquellos relacionados a acceso a mercados. Por eso es que, Lenin, mantenemos la meta que nos habíamos propuesto al inicio del gobierno de cerrar la negociación con México hasta final de este año e iniciar la negociación también con Alianza del Pacífico, que nos va a tomar seguramente unos 6 meses del próximo año. En forma paralela, Lenin, estamos buscando acuerdos comerciales con todo el resto de países que hemos mencionado, porque no solo depende de la voluntad del Ecuador, sino de la voluntad de la contraparte, de esos países. Ministro. Y por eso es que hemos armado incluso equipos de negociación simultáneos que nos permitan estar listos para cuando surja esa oportunidad. Dalip Singh, asesor adjunto de Seguridad Nacional primero, y luego Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, han venido al Ecuador en el último mes. Estados Unidos quiere invertir en proyectos de infraestructura. Ecuador tiene que presentar las propuestas. ¿Ya lo hicieron? ¿Y cuál es el monto ofrecido, ministro? Sí, Lenin. Estados Unidos se ha acercado al Ecuador justamente para buscar hacer más inversión en infraestructura y proyectos sociales en nuestro país. Y como nos han dicho ellos, mientras avanzamos a un acuerdo comercial de largo plazo con nuestro principal socio, ellos no quieren dejar al Ecuador sin que haya inversiones privadas y públicas en nuestro país. Y lo que hemos hecho, ya el día de ayer nos reunimos justamente en el gobierno para seleccionar cuáles son esos proyectos públicos y privados que le vamos a poder presentar a los Estados Unidos, que son financiables en alrededor de unos $600 millones. Es parte de todo este paquete justamente que hablábamos al inicio de proyectos de $30.000 millones que esperamos que puedan ser financiados por el DFC, que es el Banco de Desarrollo de los Estados Unidos. Estamos muy cerca de hacer una propuesta después, en base a esta selección que hemos hecho el día de ayer, de proyectos que pueden ser financiados. ¿Qué proyectos? ¿De qué se trata? Hay proyectos en infraestructura, hay proyectos en energía renovable, hay proyectos en temas sociales, por ejemplo, relacionados con educación, hay proyectos de carreteras y estamos buscando justamente cuál es el que empata mejor con la visión de los Estados Unidos, pero también con la necesidad del Ecuador. Julio José Prado, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias, Lenin. Seguiremos caminando por ese camino de la competitividad, un nuevo modelo de desarrollo para todos los ecuatorianos. Gracias.